Bienvenidos esta mañana. Me alegro verlos, porque hoy vamos a seguir aprendiendo, porque hoy, ¿saben? Algo de lo que a mí me maravilla de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, hermanos. Es como, algunos de ustedes sí van a entender esto. Algunos no, pero hoy lo van a aprender. Algunos de los que están aquí, en nuestros países, la gente andaba anunciando en unos vehículos con unas cornetas así. ¿Se acuerdan? Y vendían unas pastillas mágicas para todo. Esas pastillas, si usted no tiene pelo, le sale pelo. Si usted tiene un ojo de pescado, se le cae. Si usted tiene anemia, se le sana. O sea, con una sola de esas era suficiente para... Ajá. Y hubo un tiempo, no sé si alguno de ustedes recuerda, y eran de aceite de bacalao. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno? Y entonces los padres salían a comprar su cajita, y con eso, hermano, que si le duele la panza, se toma una. Que si tiene, como dicen, empacho, también se toma una. O sea, ¿pero qué creen? No curaba nada. O sea, fue un vil fraude. Yo conozco un mercado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, como creo que en cualquier otra ciudad, existen mercados para todo. Por ejemplo, si tú quieres comprar flores, en la Ciudad de México uno va a un mercado que se llama el mercado de Jamaica. Y ahí se encuentran todas las flores, arreglos florales, todo lo que sea de flores, ahí va. ¿Okay? Si alguien quiere comer mariscos, va a un mercado que se llama el mercado de la Viga. ¿Ok? Pero también hay otros mercados donde usted puede ir a comprar. Eso que vendían, lo vendían por kilo. Las cápsulas venían pegaditas. Y lo que la gente hacía es que agarraba una de esas cápsulas, con una jeringa, le inyectaba agua. Y al instante de que ya llenabas la cápsula de agua, claro, tenía que ser de color porque si no, no se iba a ver tan real, ¿no? Porque las ponían hasta como entre amarillitas y cafecitas, ¿sí o no? Y ese material, que es una especie como un hule, como un plástico, tiene la característica que al tocar el agua se vuelve a sellar. Entonces la gente iba y compraba. O sea, era Kool-Aid. O no sé de qué marca sería, perdón. Pero le ponían color, ¿ok? Por supuesto, ¿saben ustedes que nosotros aprendimos que entre más fea sabía la medicina era mejor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Pero qué creen? O sea, el punto es este. En que por más que le advertían, por más que le ponían promoción, la verdad es que no curaba nada. Era un verdadero fiasco, un engaño. Pero quiero decirles algo esta mañana. La palabra de Dios es tan vasta y suficiente y tan verdadera y puede ser aplicable para todas las áreas de tu vida y todos los momentos de tu vida. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos eso, hermano, es como, ya no son esas cápsulas sino que ahora es la palabra. Porque en la palabra encuentro la respuesta, porque en la palabra está la instrucción, porque en la palabra está mi sanidad, porque en la palabra está todo lo que yo necesito. Por eso es que necesito crecer en el conocimiento de Cristo. Estamos a una semana de Navidad. Y cuando escuchamos la palabra Navidad, para algunos de nosotros es, ¿qué? Tiempo en familia, comida, comprar y recibir regalos. ¿Saben? Nuestra sociedad no es que le interese celebrar la Navidad, sino que nuestra sociedad ha adoptado este tiempo navideño porque saben que es el último tiempo del año para vender lo que no se vendió. Si tuvo un año con pérdidas, dicen esta temporada decembrina, ¿se dice así? En esta temporada de diciembre me recupero. Y la verdad es que es este punto. La verdad es que hoy quiero hablarles a ustedes de algo. No de las cápsulas de bacalao, solo lo sé para una ilustración. Pero quiero hablarles de cuán importante es poder conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque muchos de nosotros, al no conocer verdaderamente
al Dios de la Biblia, que es lo que estamos aprendiendo en esta serie, creciendo en el conocimiento de Dios, para muchos este tiempo que debería ser de alegría es un tiempo de tristeza. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido un concepto equivocado de lo que es Navidad. Porque nos hemos hecho la idea de algo de Navidad que no es Navidad. ¿Siguen aquí conmigo? Perdón. Pero sí es como si alguien nos hubiese dicho, los anglos están engañados aquí en Estados Unidos. Los anglos creen que el 5 de mayo se celebra la independencia de México. Y ellos dicen, es la independencia de México. Y nosotros que somos mexicanos decimos, eso no es la independencia. Pero ellos celebran, el 5 de mayo, celebran la independencia. Para los americanos, para los anglos, es como decir, 5 de mayo es igual a 4 de julio. Y nada que ver. O sea, ellos han vivido engañados. Pero escúchenme esto. Pero también a veces nosotros como cristianos hemos vivido engañados acerca de lo que verdaderamente es la Navidad. Porque cuando hablamos de Navidad, lo primero que pensamos es tiempo en familia. Y para los que hemos emigrado a este país, muchos han tenido que dejar su familia muchas millas allá. Y entonces se van a poner ¿qué? Porque entienden que Navidad es ¿qué? Y como no está la familia, se ponen tristes. Y si la economía no está tan buena y como consideran que Navidad es comida, ¿han escuchado alguna vez creo que lo tuvimos que haber escuchado? Ay, mijitos, a mami, hoy sí vamos a tener una triste Navidad porque no hay mucho dinero. Y como no hay mucho dinero, no hay ¿qué? Comida. Pero ¿saben algo más increíble? Todos tuvieron que haber pasado en algún momento esto. Los famosos intercambios de Navidad. ¿Sí? Problemas. Si lo hacían en el trabajo, si lo hacían en la escuela lo hacían, ¿cierto o no? El problema es que todos regalaban algo, pero a la expectativa de que iban a recibir algo menor, algo mayor, nunca algo menor. ¿Y cómo terminaban? Yo que me gasté mi dinero y que no sé qué cosa, y mire lo que me dieron, un jaboncito. Y yo que anduve comprando por allá y por acá y por esto y lo otro. Por una razón, nos ponemos tristes, nos enojamos, nos ponemos melancólicos por una sencilla razón. Porque no conocemos el verdadero significado y la razón de la Navidad. Digan conmigo. Necesitamos aprender. Porque si no vamos a seguir celebrando el 5 de mayo, la independencia. Y nos preguntan a nosotros los mexicanos, ¿y qué tal? No, para nosotros sí es una fiesta, pero no es tan importante. No es tan importante, pero ni es el día de la independencia. Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. Por eso es que la palabra del Señor es nuestra guía. Y mi oración ha sido durante esta semana, es que nunca hemos celebrado una verdadera Navidad. Hoy sea el primer año que celebremos una verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque se pasó triste no sé cuántos años, porque tuvo que emigrar por lo que sea, porque su familia está lejos, porque no ha habido dinero, porque no va a haber regalos. ¿Cuántos todavía tenemos en nuestro corazón eso de que, es que no estrené? No estrené. O sea, para mí era una bendición que pudiéramos tener, ¿saben? Una Navidad tan presente tengo yo, de sándwich de jamón. Pero lo más increíble, un pollito rostizado. Y uno puede decir, sándwiches, ¿qué es eso? Bueno, porque tenemos una idea de que Navidad es comida y que Navidad es ¿qué? Regalos, y que Navidad es tiempo ¿qué? ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero nos olvidamos de lo más importante.
Nos olvidamos del propósito real de la Navidad. Y la razón por eso es que necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Para nosotros los cristianos, ¿qué es la Navidad? ¿Saben qué es? Sencillamente, la Navidad es Jesús. Ese es el punto. Pero hoy vamos a aprender algo acerca de este evento, porque está registrado en la Biblia. Si está registrado en la Biblia, significa que es de relevancia para nosotros. Si no hubiese sido relevante, Dios no hubiera permitido que apareciera en la Biblia este evento. ¿Me entienden? ¿Saben que hay cosas que no aparecen en la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios no considera que son relevantes. Pero algo que aparece en la Biblia significa que es relevante. Por ejemplo, les doy algo que no aparece en la Biblia. En la Biblia no aparece ningún dato acerca de Jesús después de que nace hasta que es presentado al templo, aproximadamente como a los 12 años. Entonces quiere decir que entre ese lapso de que nació, de que fue presentado al templo y después de eso su niñez hasta sus 12 años, no hay ningún registro. Les digo otro dato que no hay en la Biblia. Después de los 12 años, de cuando es presentado al templo a cuando comienza su ministerio, que aproximadamente fue a los 30 años. Alguien que me haga una suma de 30 menos 12, 18 años que no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque Dios consideró que no eran relevantes. Y me podría pasar toda la mañana hablándoles a ustedes de muchos casos, muchas situaciones que no aparecen en la Biblia, porque no son relevantes, porque Dios consideró que no eran relevantes. Pero lo que sí aparece significa que para Dios es relevante y para nosotros es importante. Y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, es algo demasiado relevante que lo dicen los 4 evangelios. Y en el evangelio de Mateo dice que todo lo que sucedió para que se cumpliera lo que Dios había hablado por medio del profeta. O sea, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, el tiempo en que Jesús iba a venir a esta tierra, no fue casualidad, hermanos. Estaba dentro del plan de Dios. Pero esta mañana voy a llevarlos a un texto que normalmente pensaríamos que nada tiene que ver con la Navidad. Porque nuestros pasajes para Navidad serían caminando a Belén, y es cierto. No les dieron posada en ningún mesón, por supuesto que sí. La visita de los sabios de Oriente, ahí está. El momento en que los ángeles se aparecen y dan el anunciamiento de lo que ha sucedido en Belén, por supuesto que está ahí. Pero yo quiero llevarlos esta mañana a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Vayan conmigo, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Hoy vamos a aprender algunos puntos que nos permitirán tener una verdadera celebración de Navidad. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Lo tienen todos? Miren lo que dice la palabra del Señor y partimos de esto. Capítulo 1, verso 14. Voy a leérselo en varias versiones de la Biblia. Voy a comenzar con Reina Valera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra traducción de la Biblia, otra versión de la Biblia, dice lo siguiente: la palabra se volvió humana y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente: y la palabra se hizo hombre. El verbo, dice Reina Valera, la palabra, logos. Pero no solamente se hizo hombre, sino que, ¿qué sucedió? Habitó entre nosotros y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al único Hijo del Padre. Y termino leyéndoles otra versión más, en traducción del lenguaje actual. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad.
Lo que este pasaje nos está diciendo es, número uno, es que tenemos que tener claro y entender por qué celebramos la Navidad y cuál es la verdadera razón de la celebración de la Navidad. No son los regalos, así es que si no te dan regalos, pues no son los regalos. Y si no hay mucha comida tampoco, y si por alguna razón tus seres queridos no están junto a ti, eso no es ningún motivo para que no puedas celebrar una verdadera Navidad. Porque la razón de la verdadera Navidad es recordar esto que está diciendo la palabra del Señor, que el Verbo, que Dios, el que al principio dice que con su palabra fue creado todo, se hizo ¿qué? ¿Y qué sucedió? Y habitó. Este es el punto central de este verso. Y si solamente me quedo aquí es porque Dios quería que me quede ahí. Tengo mucho que hablar, pero voy a hablar lo que Dios quiere que hable. Pero esta parte es muy importante, porque lo que nos está diciendo la Escritura es que el evento de la Navidad es lo que sucedió nosotros le llamamos pesebre. ¿Saben que la palabra más correcta no es pesebre? Sino la palabra más correcta es establo. Porque nosotros hasta lo hemos hecho tan bonito el pesebre, ¿sí o no? Yo no sé de alguien que en algún momento haya puesto la representación del nacimiento en su casa. ¿Alguno se acuerda? Y yo no creo que ninguno puso un cuadro real de lo que es un establo. ¿Alguien alguna vez entró a un establo? No es que la vaquita está así y el burrito está así y que todo está bien bonito. En un establo está sucio. Un establo huele mal. ¿Y saben lo que sucedía en estos establos de este tiempo? Los establos eran cuevas, así es que usted imagínese el mal olor que había ahí. ¿Alguna vez alguien tuvo ese de ir a un establo? ¿Y qué es lo más probable que qué? ¡Ay! Pero ¿para qué le haces? Y cuando le haces el otro. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia, escuchen esto, que el Dios Todopoderoso, que no tenía necesidad absolutamente de nada, Él decidió. ¿Qué decidió? Él decidió habitar entre nosotros. Ese solo pasaje, hermano, sin el contexto, no nos daría mucho que hablar. Nos quedaríamos, bueno, Él habitó entre nosotros. No, el contexto. Tenemos que ver el contexto, porque en el contexto de esto que ocurre, porque nosotros podemos cantar villancicos, se llaman los cantos de Navidad. A Belén, no sé qué, y no sé qué, y ta, 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 y ta, 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 y ta, ta, ta. Y eso es bien bonito. Pero escuchen, necesitamos entender realmente lo que sucedió. Porque entonces cuando entendemos y sabemos lo que realmente sucedió, ¡wow! ¿Han oído esa palabra eureka? Eureka es una palabra griega que quiere decir, ¡pah! Se me iluminó la mente. O lo pongo en otra expresión más clara, más coloquial, se me prendió el foco. ¿A dónde se me prendió el foco? Eso es eureka. Eureka, ¡pah! Y pude entender correctamente. Para eso necesitamos ir al Antiguo Testamento. Y lo primero que vamos a ver es esto. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 29, versos 42 al 46. Mire cómo podemos ir hasta Éxodo y hablar de este evento. ¿Cómo podemos estar, hermano, transitando por toda la Escritura, y toda la Escritura nos va a llevar a este evento? En todas partes de la Escritura está este evento. Éxodo capítulo 29, por favor, versos 42 al 46. Escuchen lo que sucede aquí. Se oye bonito cuando suenan las hojas, ¿no? Chiqui, 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 chiqui. ¿Ya llegaron ahí? Ok. Versos 42. Estos holocaustos, está hablando de lo que sucedía en algo que se llamaba el tabernáculo. Estos holocaustos se harán continuamente por todas las generaciones a la entrada del tabernáculo de reunión en presencia del Señor. Allí, escuchen. Estoy leyendo en una versión, déjenme cambiar mi versión a Reina Valera para que podamos escucharlo, leerlo juntos.
Denme un segundito, por favor. 42. Ok. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, en el cual, escuchen, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí, en el tabernáculo, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Escuchen. ¿Ok? Seguimos leyendo. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo, verso 45, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo, el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, el Señor, su Dios. ¿Saben lo que está diciendo? El tabernáculo no fue un invento de Moisés. El tabernáculo, para los que no saben, era una tienda que Dios le dio las instrucciones a Moisés. El lugar donde él decidió habitar con su pueblo. Tienen más o menos una imagen de cómo era lo que sucedía. Salen de Egipto, se ponen, Dios determina dónde va a estar cada tribu, dónde está todo eso, y Dios decide habitar, poner su tabernáculo. Escuchen esto. Esto es importante para poder entender el contexto de lo que está hablando el Evangelio de San Juan. Dios decidió. Cada uno tenía su tienda y Dios decidió diseñar su propia tienda y habitar entre ellos, hermanos. Fue Dios. No fue Moisés. No fue. Y cuando tú lees, te das cuenta que Dios fue tan preciso con sus medidas, con los materiales, con todo, exactamente como quería, y Él fue el que decidió habitar con ellos. Tengamos como marco de referencia San Juan capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto que está pasando en Éxodo es lo mismo de lo que está diciendo el Evangelio de San Juan. Ahora escuchen esto. Y Dios decidió, durante todo el tiempo que el tabernáculo anduvo de un lado para otro, Dios decidió habitar con ellos. ¿Por qué? Porque esa tienda, esa carpa, ese tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Todo el peregrinaje hasta que levantaron el templo. Y cuando Salomón dedicó el templo, dice que la gloria del Señor también descendió sobre ese templo y la presencia de Dios estaba ahí. Era tanta presencia de Dios que no podía ni entrar ni hacer nada, hermanos. Dios ahora decide, en esta nueva etapa, decide, hermanos, habitar ahora en ese templo. Pero también no fue invento solamente de, es que se le ocurrió. Dios le dio instrucciones, vas a juntar a tal y a tal porque yo ya les he dado las medidas, el diseño y todo eso. Hasta ahí todo está bien. Si nos quedáramos solamente en esa parte no entenderíamos San Juan capítulo 1 verso 14. Lo vemos nosotros solamente así, pero escuchen esto. Esto es lo glorioso y lo que sucedió. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 10. Ahí mismo en el Antiguo Testamento. Ezequiel está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. En el capítulo 10. Ezequiel 10. Tengo tiempo, se los voy a leer todo el capítulo porque si no, no lo entenderíamos. Aunque se los lea, se van a quedar así de, ¿what? Pero Dios nos ayudará. Miré y vi que sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos. Dijo al personaje vestido de lino: entra en medio de las ruedas que están debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos
de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y lo vi meterse entre las ruedas. Los querubines estaban a la mano derecha del templo. Cuando aquel hombre entró y la nube llenaba el atrio del interior, entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. El templo se llenó de la nube y el atrio se impregnó del resplandor de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios habitaba, su presencia habitaba en el templo. Pero miren lo que sucede aquí. ¿Okay? Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios omnipotente cuando hablaba. Aconteció pues que al mandar al personaje vestido de lino, toma fuego entre las ruedas de entre los querubines entre los querubines, él entró y se detuvo entre las ruedas. Un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Miré y vi 4 ruedas junto a los querubines, una junto a cada querubín, y el aspecto de las ruedas era como un crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma estructura, como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando andaban, se dirigían hacia los 4 frentes. No se volvían cuando marchaban, sino que al lugar a donde se dirigía la primera, hacia ahí iban las demás. No se daban la vuelta cuando andaban. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, todas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Oí cómo les gritaba a las ruedas: ¡rueda! Cada uno tenía 4 caras. La primera era un rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de ellos. Cuando se detenían ellos, ellas se detenían, y cuando ellos se elevaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. Entonces, escuchen el verso 18. Entonces, la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se puso sobre los querubines. Y alzaron los querubines sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Saben lo que está diciendo esto? Algo sucedió aquí. Para poder entenderlo tendríamos que leer los otros capítulos anteriores. Cuando Dios determina que el pueblo ha hecho tantas cosas malas, ¿ok?, que entonces Él decidió mover su gloria del templo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Sí, cuando la Biblia habla de querubín, está hablando de seres que habitan alrededor de Dios. Y dice la palabra del Señor que se movió la gloria de Dios que estaba en el templo, comenzó a levantarse. Hasta el tal punto lo describe de tal manera, hermano, que comenzó saliendo ahí del lugar santísimo, se fue al atrio y después llegó hasta la puerta y después se fue. Esta es una parte importante, porque sin esta parte no entenderíamos la parte de San Juan capítulo 1 verso 14. Lo que está diciendo la palabra del Señor, que así como Él decidió habitar, también llegó un momento en este capítulo 10 que acabamos de él, que por la maldad de su pueblo, Él decidió. ¿Y saben cuánto tiempo sucedió? 600 años en que el pueblo de Israel no tuvo presencia de Dios. ¿Y saben esto importante? Él había hecho una promesa, también está aquí en Ezequiel, que en los postreros días Él iba a levantar otra vez, iba a poner su tabernáculo. ¿Saben dónde ocurrió? En San Juan capítulo 1 verso 14. Oh, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, escuchen esto, es que Dios es fiel a lo que Él ha prometido, lo va a hacer.
Hermano, cuando yo leo lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 14, en que Dios cumplió su promesa, hermanos, y que otra vez decidió habitar entre nosotros. La palabra habitar literalmente significa hizo tabernáculo. Otra vez el Señor decidió, pero escuchen algo maravilloso. No solamente lo hizo, hermano, como lo hizo en el libro de Éxodo, sino que ahora el Señor hace morada en cada una de aquellas personas que Dios en su misericordia los salva y los perdona. Sin manos, sin que Dios habite en el corazón de una persona. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. El dinero no es malo. ¿Estamos claros en ese punto? Tú puedes tener y comer un banquete. ¿Cuántos alguna vez, no le voy a decir lo han vivido, pero cuántos han visto una película de gente que tiene todo y que en esa cena de Navidad lo único que hacen es pelearse y morderse? ¿Ah? Pero yo también he visto una película donde una gente que no tiene más que un sándwich de jamón puede ser la cena más increíble, por una sencilla razón. Porque la Navidad no es ni comida, ni estrenos, ni ropa, ni nada de eso. ¿Saben lo que es la Navidad? El que Cristo, no solamente lo que está diciendo aquí, ocurrió un día ocurrió, sí, fue literal. Un día el Dios Todopoderoso decidió habitar, dejar toda su gloria y venir acá a la tierra y ponerse, hermano, en la condición. ¿Saben lo que dice en Filipenses? Se humilló hasta lo sumo. ¿Saben lo que eso significa? Se puso en la condición más baja. ¿Saben cuál era la condición más baja para Dios? Hacerse como tú y como yo. No, hermano, siendo Dios, descendió y se hizo como uno de nosotros por una sola razón, porque Él iba a cumplir su promesa. Y sabes, a menos que Dios habite en tu vida, que Dios, Él se haya hecho carne y habite en ti, entonces es que verdaderamente podrás tener una Navidad. Verdaderamente podrás celebrar. Entonces la perspectiva cambia totalmente. Porque si mi familia no está por X razón, no está. ¿Pero qué? Yo puedo celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque Navidad no es la familia. Navidad no es pasar tiempo en familia, señores. Navidad es darle gracias a Dios que un día tuvo misericordia de nosotros. Y así como lo hizo en Belén, así también lo hizo en nuestros corazones y nos perdonó, nos lavó y ahora vive dentro de nosotros el Dios Todopoderoso. Ahora vive dentro de nosotros. Así es que si hay dinero o no hay dinero, I don't care. No me importa. Y yo puedo celebrar y darle gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí y no solamente nació en el pesebre, que no es pesebre, es establo. ¿Qué otra palabra le damos al establo? Galera, donde se guardan los animales. Corral. Pero nosotros, pesebre, ay, qué bonito, qué bonito. No. Pero ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabes por qué nació en un pesebre? Porque eso nos da una enseñanza a nosotros. El pesebre era sucio. El pesebre gedía. El pesebre estaba sucio. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, decidió nacer en un establo. En medio de la suciedad. En medio del olor a animales. ¿Y saben lo que eso significa? Que también Dios nació en nosotros cuando estábamos sucios y apestosos. Bueno, yo, si no lo quieres considerar tú. Pero a pesar de mi condición, Él vino y nació en mi corazón. Y decidió habitar cuando yo no lo merecía. Y cuando yo lo veo desde ese punto de vista y lo entiendo, yo digo, Señor bendito, ¿cómo no voy a celebrarte? ¿Cómo no voy a darte gracias, Dios, si pudiendo haber nacido en otro lugar, porque hay gente mejor que yo? Porque cuando Cristo vino a mi vida, hermano, había personas mucho más rectas, más íntegras, más todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Dios no le importó mi condición y decidió venir a nacer en mi corazón, como nacer en el tuyo. Y si a menos que Dios no nazca y no habite en tu corazón, nunca tendrás una verdadera Navidad. Estarás celebrando 5 de mayo. Estarás celebrando Navidad sin tener sentido porque lo celebras. Entonces por eso es que, ay, han oído, hoy sí,
¿Cómo fue tu Navidad? Hoy fue triste. ¿Por qué fue triste tu Navidad? Es que no hubo regalos. Es que no tenía dinero para comprarles a mis niños sus estrenos. O porque no había mucha comida. ¿Cómo fue tu Navidad? Oh, fue bien triste porque me puse a pensar y toda mi familia está bien lejos. Perdónenme, pero eso no es Navidad. Y si hemos celebrado hasta el día de hoy eso, nunca ha sido. Ha sido, ¿entienden lo que digo? Ha sido 5 de mayo, hermanos. Ha sido cualquier otra cosa, pero nunca ha sido la Navidad. Porque la Navidad solamente se puede celebrar cuando Dios, el Todopoderoso, decidió hacerse carne y vivir dentro de nosotros. Y dice la palabra del Señor, y vimos su gloria, porque nosotros vemos su gloria. Porque nosotros vemos cómo Dios se glorifica aún en nuestras imperfecciones y en nuestras debilidades, hermano. Y cómo Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Escuchen, sin un verdadero sentido, entonces estaremos celebrando equivocadamente. Y nos terminaremos arrastrando, dejando arrastrar por la corriente de esta sociedad. Y estaremos tan preocupados, no por si Cristo vive en mi corazón, no si porque Cristo, no si porque mis actitudes lo han echado fuera. Si no estoy pensando en que ya tengo que comprar los regalos. Y yo no digo, por favor, no me malentienda. No estoy diciendo que es pecado comprar regalos. ¿Estamos claros aquí? No quiero que nos vayamos al otro. No, es que el pastor dice que no celebremos Navidad. ¿Yo te dije que no celebremos? Yo te dije que celebremos, pero celebremos una verdadera Navidad. Y démosle gracias a Dios que Él decidió habitar entre nosotros, que Él decidió hacer su tabernáculo aquí dentro de nosotros, ya no en una tienda. Porque cuando el pueblo se movía, bueno, Dios iba con él, pero ¿qué tal si de repente iban para otro lado y la tienda se quedaba ahí? Ahora vive dentro de nosotros, hermanos. Ahora va con nosotros, porque Él decidió habitar, a pesar de mi condición de establo. ¿De establo? ¿Le puedo poner? ¿De chiquero? ¿De corral? A pesar de mi condición, el Dios Todopoderoso pudo haber escogido a alguien más. Alguien que es mucho más íntegro, más recto, más cabal. Pero Dios decidió hacerlo. ¿Saben por qué? Porque cuando Él decidió habitar en nosotros, nuestras vidas fueron transformadas y cambiadas. Y ¿saben una cosa maravillosa? No ha parado su obra. Y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿pueden entender ese punto? Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Ok? Esta es otra verdad añadida a lo que acabamos de leer. Capítulo 7 del libro de Isaías, verso 14. Pues bien, será el propio Señor quien nos dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuán importante es la Navidad? Porque es un tiempo para recordar que tenemos un Dios que es cercano a nosotros. No que es un Dios que está lejos allá, no. Él dice Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios habitando dentro de nosotros, el Dios todopoderoso, hermanos, el Dios maravilloso decidió que cada uno de nosotros, ¿sí?, fuéramos. Él lo hizo. Escuchen, Él decidió habitar. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque en algunos momentos nos creemos que fue por nosotros. De verdad, en nuestros 5 sentidos, ¿nos iríamos a vivir a un establo? En nuestros 5 sentidos, que tuviéramos toda la opción de decir, no, yo prefiero vivir en un chiquero. Bueno, eso es otra conversación. Eso es otra conversación, porque si uno no quiere limpiar, pues va a terminar viviendo en un chiquero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si tú tienes la oportunidad de vivir, te vas a ir a vivir al lugar más feo, más maloliente, más nasty. ¿Verdad que no? Hermano, es que así es nuestra condición delante de Dios, de los seres humanos. No hay absolutamente ninguna persona que pueda decir, no, Señor, yo tenía una suite, un penthouse. Mi vida era un penthouse. Bueno, podría haber sido un penthouse, entre comillas,
pero lleno de pecado y de maldad, ¿o no? Puede decir que alguien dice, no, yo no estaba tirado en la calle. Posiblemente no lo estabas, pero espiritualmente estábamos muertos. Ahora lo pongo todavía más increíble. ¿Quién decidiría vivir y hacer su casa en el panteón? En el panteón, hermano. Hermano, solamente cerca del panteón vivían algunos. Pero no era mucho gusto, ¿cierto? Hasta que uno decía, no, pues aquí, si aquí hay casa, ¿qué importa? ¿No te da miedo el panteón? No, no me da miedo. Pero normalmente nadie haría su casa adentro del panteón. A lo mejor dijo alguien al ladito. Y saben que cuando cuando uno vive pobreza, hasta agarra una parte del panteón, la pared, para ponerle otros, ya completó una pared, ¿no? Pero lo normal es que no sucede así. Porque normalmente nadie viviría entre los muertos. Pero el Dios de gloria, el Dios todopoderoso, el Emmanuel, el Dios con nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuanto más nos vamos acercando y cuanto más venimos meditando la palabra, más nos damos cuenta, híjole, Juan. Yo lo digo por mí, ¿ok? ¿Hay alguien más que se llama Juan aparte de mí? Bueno, pero no está aquí. ¿Algún otro Juan? Perdón, sí, hermano, es que estaba pensando en Hernández. Bueno, pero no estoy hablando de Juan Castro. Estoy hablando de Juan Yo. ¿De Juan Yo? No, de Juan Tenorio. Sí, no se dice de Juan Yo, ¿verdad? ¿De cómo podría decir? Me acabo de inventar de Juan. ¿Cómo? Acabo de inventar. No, le van a decir, qué cosa tan más terrible. Pero, ¿entienden lo que quiero decir? Ok. Yo estaba muerto. Y Dios pudo haber escogido otro lugar para habitar. Pero decidió ir al valle. ¿Se acuerdan lo que está mismo ahí en Ezequiel también? Donde le dijo, ¿crees que estos huesos secos pueden vivir? Y el profeta dijo, solo tú lo sabes. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Profetízale, háblale a esos huesos que cobren vida. Y yo, porque no lo dice la Biblia, pues está bien, pero puedo imaginarme, hermano, si era un valle de huesos, hermano, todos comenzaron a crujir y a juntarse todos, cada quien en su cuerpo. No sé cómo sería el ruido. Y comenzaron, hermano, y los huesos, y dijo, ahora que tengan carne. Y les empezaron nosotros hemos visto, si alguna vez, esto lo puedes más o menos imaginártelo y verlo, si ves una película y le regresas a una velocidad como por ejemplo una persona que se va a morir, que se ha muerto y se va, ¿sí? Pero si lo pones en una velocidad más alta, así ves, y no solamente los unió, y no solamente, sino que dijo, ¿vivirán? Dijo, tú lo sabes, Señor. Sopla sobre ellos. Y dice la palabra del Señor que volvieron a recobrar vida. ¿Saben eso dónde ocurrió? ¿Y dónde sigue ocurriendo? En nosotros. Porque estábamos muertos, perdidos. Pero cuando vino Cristo y decidió habitar entre nosotros, todos nuestros huesos secos y muertos, hermanos, se volvieron a juntar. Nos volvió a dar carne, hermano, y ¿saben qué maravilloso? Puso su Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos tanto, porque, imagínense que decimos, no, los cristianos no vamos a celebrar Navidad. No, si la celebramos mal, no la deberíamos de celebrar. ¿Estamos claros aquí? Si no la celebramos bien como debe de ser, no la deberíamos de celebrar. Porque estamos celebrando 5 de mayo. ¿Entienden la metáfora? Los demás que están aquí no saben por qué le estamos haciendo. Los que nos están viendo en las redes. ¿Pero entienden el sentido? La única manera de verdaderamente celebrar Navidad es si Dios, por medio de Cristo, vino ya a morar en nuestros corazones. Ya decidió hacer un tabernáculo dentro de nosotros. Ya vive dentro de nosotros. Entonces nosotros podemos glorificar a Dios, hermano. Podemos darle gloria, podemos darle honra, porque estábamos sin esperanza. Pero gracias a la bendita misericordia de Dios es que ahora los que estábamos muertos y los que no teníamos esperanza, ahora tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza viva, hermano, que un día Él cumplirá su promesa, hermano. Y un día, escuchen esto, un día volverá y un día levantará su templo.
Y ahí es donde sí se aplica, hermanos, y la gloria de ese templo será mayor que de la primera. Porque si descendió la gloria de Dios, no se va a comparar cuando el Señor venga y restaure su tabernáculo y decida volver a vivir entre su pueblo, ya no solamente entre israelitas, sino en todo hombre y mujer de toda tribu y de toda nación, lavado con la sangre de Cristo, donde Dios decidió habitar, hermano. Entonces nosotros, hermano, miraremos la gloria como nunca, hermano, y conoceremos a Dios como nunca lo hemos conocido. Por supuesto que tenemos razones de celebrar. Por supuesto que tenemos. Claro, si nos dejamos arrastrar por el mundo y nos enredamos en todo ese montón de cosas del mundo, estamos pecando. Estamos pecando. Porque hemos usado algo que es tan santo, algo que Dios hizo y nosotros lo tenemos como por juego. ¿Me siguen? Es muy importante que entendamos esa parte. Así es que si esta Navidad no recibes lo que esperabas en intercambio, y si a lo mejor no hay mucho dinero en casa, y si a lo mejor tienes seres queridos que están muy lejos de ti, cerciórate que el Dios Todopoderoso se ha hecho carne y ha decidido habitar en ti. Porque si habita dentro de ti, tenemos razones más que suficientes para darle gracias a Dios y celebrar. Porque tiene que ser una fiesta, una alegría el que Dios nos haya redimido. ¿Alguien lo han invitado a un cumpleaños y va con la cara de limón? Uno dice, mejor te hubieras quedado en tu casa. ¿No es cierto? No, sí pasa. Donde alguien dice, vamos, acompáñame. Le pasa en las parejas. Acompáñame, por favor, vamos, es que me invitaron al cumpleaños. Bueno, ok, vamos pues. Y no hay manera que usted no se dé cuenta de que esa persona está ahí, pero no quiere estar ahí. ¿Saben una cosa? Eso es lo mismo que pasa cuando una persona todavía Dios no muere en su vida, en una Navidad, no tiene alegría por qué celebrar. Entonces empieza a haber un montón de cosas irrelevantes, cuando lo más importante, si no está, ¿puedes celebrar un cumpleaños donde no esté el cumpleañero? No, de verdad. O sea, nos vamos a juntar para celebrar el cumpleaños de Vicky. Y Vicky está en Washington. Pero nosotros estamos celebrando el cumpleaños. ¿Cómo sería ese cumpleaños, hermano? ¿Cómo sería el cumpleaños? Sin sentido. ¿Cómo? ¿Y la cumpleañera? ¿Y qué pues entonces? No, imaginémonos que está aquí. Imaginémonos que está aquí. No, nunca puede ser lo mismo. Ok, yo sé que ahora la tecnología nos puede hacer cosas virtuales, ¿verdad que sí? Pero no es lo mismo. ¿O no es cierto? ¿Alguien por alguna razón ha tenido que celebrar el cumpleaños de alguien de manera virtual? Pero de repente usted se comunica con algún familiar, ¿no? Y le dice, desde aquí te estoy llamando, pero nunca va a ser lo mismo. ¿Verdad que nunca va a ser lo mismo? Pregunto. No, pues es lo mismo que sucede. Si Cristo no vive en el corazón de nosotros, si Cristo todavía no ha hecho morada y tabernáculo en nosotros, hermano, es como estar celebrando un cumpleaños sin que esté el cumpleañero. Digan entonces conmigo, ya lo entendí, pastor. No sé si esa es la pregunta que hicieron, pero yo se las voy a responder. Es por eso que tus navidades son tan tristes y patéticas. Por una sencilla razón, porque el invitado y el cumpleañero nunca ha estado en la fiesta. ¿Sí? Por eso es que nos enojamos y por eso es que terminamos llorando. Yo creo que tiene que ser un tiempo de celebración y gozo, porque ese fue el anuncio de los ángeles. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque Cristo ya nació en nuestro corazón. Él decidió habitar, aquí vive, con todas nuestras imperfecciones, porque no ha terminado su obra. ¿Estamos claros? No ha terminado, pero Él decidió vivir. No era el pesebre de Juan,
ni el rancho de Juan, era el chiquero de Juan. Y en tiempo de lluvia y donde no había piso. Y donde los guardadores, hermanos, se habían ido de vacaciones ya por un mes. Así estaba nuestra vida, ¿o no? Sin Cristo. Perdón, no los quiero ofender, por supuesto que no. Pero esa era nuestra realidad espiritual delante de Dios. Estábamos arruinados. ¿Sabes? ¿Se dicen arruinados? ¿Saben arruinados? Cuando ya se echó a perder algo, ¿cómo dicen? ¿Se arruinó? ¿Se echó a perder? Así nuestra vida fue. Porque decidimos nosotros, hermano, decidimos nosotros, en lugar de caminar en obediencia a Dios, decidimos nosotros vivir a nuestra manera, y en ese vivir a nuestra manera echamos a perder las cosas. Pero aún así, con todo eso, hermano, Dios tuvo misericordia de nosotros, y cuando podría haber nacido en alguien más, decidió nacer en nuestro chiquero. Decidió nacer en nuestro corral, por una sencilla razón, porque el Dios encarnado tiene el poder para transformar un chiquero y un corral en algo digno para su gloria. ¿Y saben ahora lo que nosotros somos? Después de estar en el chiquero, ahora somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Y sabemos que el Dios Todopoderoso va con nosotros. No solamente cuando estamos en estas cuatro paredes, porque el Dios Todopoderoso ahora ya no es en un tabernáculo físico, ahora es un tabernáculo espiritual. Está dentro de nosotros. Entonces tenemos mucho que celebrar, hermano. Muchísimo que celebrar. Yo lo invito a que se prepare. No con chuletas, ni con pavo, ni con nada de eso. De que nos tomemos un tiempo esta semana para meditar y darle gracias a Dios. ¿Sí? Perdón, dijo alguien, ya me echó a perder mi fiesta. ¿Sí me entiende? Pero cerciórate que esta Navidad el invitado y el cumpleañero está ahí en tu cena. Cerciórate que en esta Navidad el cumpleañero está ahí en la fiesta. Porque de lo contrario va a ser una fiesta vacía y sin sentido. Y en lugar de haber gozo y alegría, ¿saben cómo lo pongo? Así de sencillo. No es lo mismo celebrar el cumpleaños de un vivo que celebrar la memoria de un muerto. ¿O no es cierto? No es lo mismo celebrar el cumpleaños de una persona que está viva que recordar a alguien que ya murió. ¿Han estado en los dos lados? Hemos estado en una celebración de, gloria a Dios, ya cumplió un año más. Y en la otra, hoy nos hemos reunido para recordar que un día se murió mi abuelito, mi tío, mi papá, mi hermano. Ay, pobrecito, me acuerdo. Y comenzamos incluso hasta a llorar. Sí. Si le hubiera dicho todo lo que tenía que haberle dicho. No sé. Pero es bien diferente. Cuando nos reunimos y alguien nos dice, ven, te queremos invitar porque hoy está cumpliendo años. Tu Navidad va a ser completamente diferente. No es que no nació el 24. No quiero discutir eso contigo. Solo sé que un día Él cumplió su promesa y decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. Y hemos visto y vemos cada día su gloria. Gloria como el del unigénito, Hijo de Dios, que decidió habitar en cada uno de nosotros. Y esa es la verdadera Navidad. Y esa es la razón por la que celebramos. Te invito a que esta semana reflexiones en eso. ¿Está Dios? ¿Va a estar Dios en tu cena? ¿Va a estar Dios en tu comida, en tu convivio? ¿O simplemente te vas a reunir para celebrar disque Navidad sin que Dios esté ahí? Lo más triste, ¿saben qué? Sin que todavía haya nacido en tu vida y no haya todavía un tabernáculo de Él en ti. Sería triste y no tendría sentido. Y pasaríamos años y años y años y años. Nadie puede llorar cuando el cumpleañero está ahí. Nadie puede llorar porque el cumpleañero está ahí. Pues lo mismo que pasa
Cuando Cristo vive dentro de nosotros, no tendríamos por qué tener una Navidad triste. Porque no depende de lo que tenemos, de lo que damos o de lo que recibimos, de lo que comemos o no comemos. ¿Saben de qué depende la Navidad? De que el Verbo se hizo carne y decidió habitar entre nosotros. Y vimos su gloria. Y un día lo veremos cara a cara. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos guía a toda verdad.